Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Política y Poder. Son las 9 de la mañana, con un minuto exactamente, estamos, como le digo, en vivo, como siempre aquí en Política y Poder. Hoy estamos con el señor Enrique Cueva. Él pertenece a una organización. A ver, antes de explicar los saludos, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una asociación que para muchos podría sonar un poco utópica en un momento como el que vive el país. En un momento en el que a veces los valores están trastocados, en el que a veces lo que nos parece bueno, al final para la mayoría del país les parece malo, o viceversa. Y en un país además absolutamente partido en dos. ¿Qué es lo que busca la organización? Y con este nombre que por momentos se me aturde un poco, pero es algo así como Unidos por los Valores del Perú, o algo así. Sí, bueno, sí, agradeciendo la oportunidad de compartir los temas. Claro, es un colegiado Unidos por un Perú con Valores, ¿no? Exacto. Y tenemos un eslogan que nos identifica, ¿no? Unidos todos para forjar un país con valores. Tarea difícil, ¿eh? Tarea difícil. Y es colegiado, preciso ahí, en razón a que está conformado por 4 colegios profesionales. Ok. ¿No? ¿Colegio de abogados, me imagino? Aún todavía no, lo hemos invitado a que integre. Estamos hablando del Colegio de Ingenieros del Perú, de la Sociedad de Ingenieros del Perú, del Colegio de Economistas del Perú, del Colegio de Licenciados en Administración. Bueno, son 3 temas claves. Y de la Universidad Nacional de Ingeniería, que nos acompaña también. Bueno, nosotros venimos forjando un perfil, claro. Estamos hablando de ingeniería, de ingenieros, de economistas y de administradores. Sí, conforme. Sí, yo creo que con la adhesión del Colegio de Abogados, y hay que mandarle un mensaje al decano, yo estoy seguro que completan un poco los elementos que necesitan para desarrollar lo que ustedes quieran. Sí, claro, nosotros tenemos una propuesta de poder construir un proyecto nacional en el país, entendiendo de la necesidad de forjar una gerencia pública basada en valores, ¿no? Pero en razón a identificar, evaluar y priorizar los principales problemas del país, ¿no? Correcto. Hay algunas, digamos, sí. Claro. Adelante. Una de las principales encuestas que se sucede en el escenario nacional precisan que el gran problema del país, más del 50% de la ciudadanía afirma que el principal problema del país que no ha permitido resolver los problemas del país es el tema de la corrupción. Correcto. Entonces, justamente a eso llegaba. Claro. Para ustedes, valores y corrupción, o valores y anticorrupción, ¿son sinónimos? Valores y anticorrupción. Ya. Hay aproximaciones, diría yo, o sea, no estrictamente en el término semántico, no podría decir que es un sinónimo, pero nosotros entendemos que se requieren medidas de urgencia, de decisiones políticas firmes, por ejemplo, que permitan, porque, por ejemplo, lo siguiente, si nosotros analizamos la encuesta a la que hago referencia, este 50% de corrupción en el país básicamente está en los funcionarios, es decir, los funcionarios son, para los que no lo saben, disculpa la interrupción, son los trabajadores del Estado, porque mucho se confunde a los ejecutivos de las empresas con los funcionarios del Estado. Los que trabajan para el Estado y cumplen funciones de empleados, gerentes, son funcionarios, es decir, gente que trabaja utilizando, a veces bien, a veces mal, el dinero de los peruanos. Claro, y los funcionarios, correcto, tiene también que ver con los cargos de confianza. Por supuesto. Y se ordenan en el primer nivel jerárquico organizacional de las instituciones del Estado, claro, de los ministerios, de las empresas públicas, de los organismos públicos especializados. Entonces, el tema central está en los cargos de confianza. Y estamos hablando de directores generales, estamos hablando de gerencias regionales, de gerencias municipales, de jefaturas, ¿no? Localizadas en general en la geografía del país. Entonces, el tema es cómo podríamos enfrentar este flagelo de la corrupción, porque el país, en el caso nuestro, ha tenido importantes indicadores de crecimiento económico. Es decir, nosotros en los últimos 10 años. Estamos hablando del 2003 al 2011 de un crecimiento de la economía nacional reflejada en el Producto Interno de 6.8. Si analizamos las suma muy importante en las 2 décadas anteriores. Así es, hemos liderado Latinoamérica y si nosotros analizamos los 20 últimos años, podemos decir que también ha habido un crecimiento en términos generales. Correcto, pero ese crecimiento económico
implica, como se dice, de manera tácita o de manera paralela, la posibilidad de que la corrupción crezca debido a que en arca abierta el justo peca. Claro, justo la idea central está ahí. Si ha habido crecimiento económico, ha habido importantes recursos, no solo para poder cubrir gastos corrientes, sino también proyectos de inversión importantes en el país. Si analizamos una variable macroeconómica, que es el tema del presupuesto general de la República, hemos crecido de 48.000 millones de soles a un presupuesto de 132.000 millones de soles. Es decir, oiga, usted ha crecido en economía, usted ha crecido en presupuesto, y usted no ha podido resolver los enormes problemas del país. El país tiene actualmente más del 30% como indicador de pobreza, es decir, estamos hablando de pobreza extrema y pobreza en el país. O sea, ese es paradójico. Es contradictorio, ¿no? Contradictorio y paradójico. Claro. ¿Por qué? Porque lo que siempre se ha dicho en los últimos años es que el Perú ha pasado de ser un país del tercer mundo a un país del, digamos, grosso modo, del segundo mundo, porque tiene una economía activa, tiene una economía en crecimiento. Sin embargo, la reducción de la pobreza no existe. En lugares no muy alejados de este mismo lugar, desde donde estamos transmitiendo el programa, en el canal 3 de Vez Cable, en San Juan del Lurigancho, hay lugares de suma extrema pobreza. Y yo lo he podido comprobar en el lugar, cuando trabajaba en otro programa que hablábamos de la pobreza. Esto es grave y es terrible, porque esto significa, corríjame usted, que ha crecido un poco la clase media que se había venido abajo y ha crecido ese 2% que son los ricos. Claro, de acuerdo, pero si analizamos los indicadores estadísticos que tienen como consecuencia la existencia de la pobreza que he comentado, es más alarmante. Por ejemplo, el tema de la desnutrición crónica infantil. Ha crecido. Claro. O sea, esa desnutrición crónica infantil en zonas rurales, fronterizas, zona selvática y población. Es aguda, ¿no? Ya estamos hablando de, entre los niños de 0 a 3 años, estamos hablando de 26%. Si analizamos la anemia en el país, para esas zonas de los niños de 0 a 5 años, es casi el 45%. Entonces, disculpe el término, pero me parece tremendo, pero hay que hablar de eso. ¿Y la mortalidad infantil? Claro, la mortalidad infantil está en el orden del 22% de zonas rurales. Entonces, mire usted, si analiza desnutrición crónica, mortalidad infantil y anemia, ¿no es cierto?, sin hablar de acceso a los servicios públicos del Estado a estas poblaciones, ¿no es cierto?, sin hablar, digamos, de situaciones de servicios de salud, de acceso a una educación medianamente de calidad. Que son los elementos básicos de una sociedad, ¿no? Salud, educación, un poco de, no sé, transporte para que lleguen los alimentos y, no sé, una serie de cosas, ¿no? Y si hablamos de la tecnología, acceso a tecnología, o sea, es una serie de indicadores que podríamos graficar y mostrar la situación real, pero el tema es, ¿y qué pasó si hemos tenido los recursos? ¿Qué pasó? O sea, hemos tenido los recursos, hemos tenido obviamente crecimiento económico, entonces el problema está hacia dónde se dirigieron esos importantes recursos del país. O dónde se quedaron en el camino. Claro, y entonces ahí ha habido una ineficiencia. ¿O en qué cuentas bancarias se quedaron? Así es, entonces ahí estamos hablando de que no funcionaron los sistemas administrativos. Claro. Porque los sistemas administrativos en el Estado, en la gestión pública, tienen como misión, tienen por objetivo garantizar el adecuado uso de los recursos del Estado. Es decir, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? O sea, honestidad en el manejo de los fondos. Entonces, ahí podemos decir que ahí está el problema de la corrupción. Y el asunto es qué hacer, ¿no? Se plantea una gran interrogante. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, mire, el tema, en primer lugar, es qué pasó con el control. Yo diría que podríamos iniciar el análisis de poder plantear soluciones al problema, decir qué pasó con el control. Es decir, el control obviamente tiene que estar vigilante, tiene que realizar sistemas de seguimiento y monitoreo, supervisar y controlar propiamente que los recursos se hayan utilizado adecuadamente. Entonces, el rol del órgano rector del control en el país, que es la Contraloría General de la República. Es correcto. Es más, ¿no se está debatiendo quién va a ser el nuevo Procurador General Anticorrupción? Ese tema lo comento en un segundo, pero yo quisiera referirme qué medidas deberían de tomarse en el tema de control. Y los partidos políticos en sus campañas electorales también lo han indicado, pero ya pasaron 100 días, ya tenemos una mayoría en el Congreso. Pero ¿qué es lo que está en el papel? Claro, lo que está en la propuesta, por ejemplo, es la siguiente, ¿no?
La Contraloría General, como órgano rector del control gubernamental, o sea, el ex ante, el concurrente y el posterior, es decir, antes que se ejecute el recurso y después, tiene una representación descentralizada en todos los organismos públicos del Estado, que se llama una Oficina de Control Institucional, OSI, ¿correcto? Ya. Ahora mire usted, en el Estado hay tres tipos de dependencia: la dependencia de carácter jerárquica, la dependencia funcional y la dependencia administrativa. Funcionalmente esas OSIs están en todos los ministerios, en todas las municipalidades, en todas las regiones. O sea, existe un departamento para cada una de ellas. Específicamente que tiene que hacer control, pero esa OSI a la que yo hago referencia tiene una dependencia funcional con su órgano rector. Es decir, la Contraloría establece normas, procedimientos, políticas, etcétera, y la OSI tiene que cumplirla. Esa es la dependencia funcional, ¿de acuerdo? Ya, ahora bien, la dependencia jerárquica del jefe nacional de la OSI, del jefe de la OSI, de cada oficina, es con la Contraloría General. Pero el problema está en la dependencia administrativa, estimado. ¿Qué pasa con la dependencia administrativa? La dependencia administrativa, es decir, ¿quién paga la remuneración? ¿Quién garantiza la continuidad del ejercicio laboral del jefe de la oficina de la OSI? Es la Contraloría General, pero solo uno. ¿Y qué pasa con el resto de auditores? Y ahí está el problema central. Todo pasa, claro. El resto de auditores ya tienen una modalidad, en su mayoría... Le pido que hagamos breve esta parte tan descriptiva y vayamos a cosas puntuales. Claro, mire, para poder concretar ahí, el resto es como si estuvieran pegados con saliva en su continuidad laboral. Disculpe que sea tan ahí, en el sentido que tienen contratos administrativos de servicios que duran 3, 6 meses, máximo 9 meses o un año, o son contratados por honorarios profesionales, que puede garantizar una absoluta independencia del ejercicio de un auditor en exámenes especiales, en actividades de control, si su continuidad laboral no depende del órgano rector, sino del pliego por el cual están ejerciendo su trabajo. Entiendo. Es decir, o sea, hay un temor enorme, porque si reflejo de repente lo que es, ya no estoy, después de los 3 meses o después de los 6 meses, al día siguiente soy una persona que ha salido de la institución. Entonces, ahí hay que resolver el problema con una decisión política firme, ¿no? ¿Correcto? Que es básicamente la única forma, creo, de arreglar ciertas cosas en el país. El fiscal Juárez, el fiscal Germán Juárez, ha determinado, y esto ha salido en todos los periódicos de hoy, no puede justificar el Partido Nacionalista. Es decir, el fiscal Germán Juárez ha determinado que el Partido Justicialista no puede justificar 5 millones de soles en aportes, y que además que dicen que dicho monto provendría de presuntos actos de corrupción del gobierno de Venezuela y de empresas brasileñas. Estamos hablando del primer mandatario que acaba de dejar el cargo y que está acusado, bueno, no sé si él específicamente o su entorno o sus funcionarios. O sea, esto me parece que es un acto de corrupción, si es que se llega a probar, gravísimo, ¿no? ¿Qué puede hacer su colegio ante eso? Bueno, nosotros tenemos la misión de transparentar todos y cada uno de los actos de corrupción que han sucedido y que pudieran suceder en el país, ¿no? Y fomentar la independencia absoluta de las instituciones que tienen roles de observancia, de control, ¿no?, de la ejecución de recursos en el Estado, como el caso de la Procuraduría, a la que usted hizo mención. Ahí se necesita un órgano constitucionalmente autónomo. No se necesita que una mayoría, entre comillas, democrática o dictatorial en un Congreso con un poder del Estado pueda decidir quién debe ser el procurador de la República. Correcto. O sea, la Procuraduría... Es verdad. Claro. ¿Por qué? Porque eso se presta a que la gente diga, no, pues, el fiscal lo puso la bancada de Fujimori, lo puso la bancada del APRA junto con la de tal y tal, pero acá estamos hablando de una acusación concreta, además sustentada con muchos elementos periodísticos de parte de la mayoría de los medios en este país, y que debería investigarse y de manera concreta y directa, y si finalmente el expresidente Humala y su entorno no está involucrada en actos, y su entorno no están involucrados en actos de corrupción, pues hay que decirlo, ¿no? Claro. Mire, definitivamente se ha tomado una medida como el tema de la muerte civil, que yo saludo, que yo celebro, pero yo considero que es aún todavía insuficiente. No es posible que la designación de cargo de confianza, puedan acceder personas cuya trayectoria es una trayectoria que no es una trayectoria ética, ¿no?, principista, moral en general,
Si ya fueron sentenciados, no deben tener acceso, y eso me parece un importante avance. ¿Y por qué digo que no es suficiente? ¿Y qué pasa con el ejercicio de la... Ahorita les explico lo que es la muerte civil para los que no lo saben. Ya, disculpen, en todo caso. Sí. Ya, ¿y qué pasa con aquellas personas que tienen un acumulado de procesos civiles, de procesos penales, de procesos administrativos o de procesos laborales? Tienen 10 procesos penales, 10 civiles, y sin embargo pueden o continúan ejerciendo cargos públicos. Sí, es impresionante. Entonces, la muerte civil, por si acaso, es que debido a una suma de, por ejemplo, procesos anticorrupción, de procesos en los que se les acusa a alguna persona o a un funcionario público de haber cometido errores, delitos o una serie de cosas de esta naturaleza, simplemente se acabó. Nunca más trabaja para el Estado, ¿no? Y tiene que buscarse la vida de otra manera, ¿no? Cosa que está bien. Tenemos que cerrar. Yo le pido solamente una frase final porque tenemos hoy, va a estar con nosotros Roy Ventura, congresista de Fuerza Popular, y nuestro compañero de canal, Wilder Ruiz, un analista político muy serio y sobre todo muy concreto, y además muy claro. ¿Qué es lo que va a hacer entonces de inmediato o en las próximas semanas, en los próximos meses, su organismo? Claro, nosotros tenemos un importante foro que se viene desarrollando en el Congreso de la República todos los miércoles, de 7 a 9, en el Congreso, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, donde tenemos invitados de las órdenes profesionales y personalidades del quehacer público nacional. Y creo que es un foro importante de debate, de análisis, de interpretación de las medidas que tenemos que tomar para enfrentar este gran flagelo de la corrupción basada en valores, ¿no? Pero ahí viene el tema central, o sea, de foro tiene que constituirse un elemento importante en el país de movilización nacional, que obviamente vaya no solo del marco conceptual y de los enfoques y de los planteamientos técnicos y metodológicos a poder generar una gran movilización. Vamos a iniciar un proceso de descentralización en el país, en los conos primero, y luego creceremos a nivel nacional para poder ser un marco teórico, pero una acción práctica que pueda ser visualizada como un importante, digamos, un importante movimiento hacia la búsqueda de construir un país basado en una gestión pública por valores. Muchas gracias, no pueda. Es usted muy amable, no se vaya todavía. Muchas gracias, muy amable. Vamos a una pausa muy breve.